Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba eterna lo rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista he de estar, cuando allá... Bienvenidos al programa de predicaciones del pastor Miguel Ángel Tellaeche López. Tome su Biblia y escuche un mensaje directo del corazón de Dios. A mi nombre yo feliz responderé. Muy buenas tardes, hermanos amados de la Iglesia Bautista en Cristo y Esperanza, en la Colonia de los Altares, hermanos de la Iglesia Bautista Las Lomas, en la Colonia de Las Lomas. Aquí está su servidor Miguel Ángel Tellaeche López, pastor de estas iglesias, con el mensaje de la palabra de Dios para ustedes, que compartiremos con todo, pero con todo gusto, con todo el amor en Cristo Jesús, sabedores que la palabra es hermosa y que esta mañana nos va a recordar que hay una fuente muy especial en nuestra vida, nuestra fe, la que nos mueve, la que, hermanos, nos hace vivir en medio de la tempestad. Bendito sea el Señor que nos pasó esa fe hermosa en Jesucristo nuestro Señor. Dice la Escritura, en Romanos capítulo 1, verso 17, a lo último dice, mas el justo por la fe vivirá. Repito otra vez, mas el justo por la fe vivirá. Y es en medio de esta pandemia, en medio de esta situación tan difícil, en un mundo tan desosegado, en un mundo tan confundido, que necesita brillar la fe de Jesús. Sí, definitivamente, ¿verdad? Poner la vista en Jesús, nuestra fe completamente para poder enfrentar las tormentas de la vida. Hay muchas tormentas ahorita, hermanos. Hay tormentas de desesperación, de llanto, de clamor, de incertidumbre ante esta pandemia, ante que ya viene la vacuna, que no llega, que a tantos grados tiene que venir, que hay que ponerse de esta edad a otra edad, que a los de fulana edad les toca en este mes y en el otro mes. Hermano, es una confusión, es un mare magnum. De veras que la vida nos cambió, a todos nos cambió. Lo que antes habitualmente hacíamos tranquilos así, como parte de nuestra vida, como tomar un camión, irnos al centro, dar la vuelta, ponerse en un restaurante a cenar, a comer, ir al banco, ir a pasearnos a la plaza, platicar a la luz de un café. Ahora ya no se puede hacer, ahora ya nos tienen encerraditos, ahora ya cambió la vida para nosotros. De veras, esta pandemia, este COVID, vino completamente de una forma negativa a hacerse frente a nuestra vida. Y es el momento de que la iglesia, de que nosotros como hijos de Dios, mantengamos firme la fe para no fluctuar, para no decaernos, hermanos, para estar firmes en el Señor Jesucristo. De veras, hermanos, que estos días son tremendos, son terribles. Veo en las noticias hace unos momentos cómo ha rebrotado la pandemia en Francia, en España, en varias partes del mundo, en Colombia, en Perú, en México, en la Ciudad de México, hermanos, y en el Estado de México ya se declaró nuevamente foco rojo. Y ahí es donde entra, hermanos, verdaderamente la buena vida que nos ha dado Jesucristo para soportar todas las situaciones que se presentan. Vamos a ver, pues, con la ayuda de Dios, cómo mantener la fe, hermanos, cómo no asustarnos ante estas situaciones y caminar rectamente tomados y asidos de la mano de nuestro Dios. La fe, pues, hermanos, ya lo hemos dicho mucho, es la convicción de lo que se espera, lo que esperamos, es pues la fe, la convicción de lo que se espera y estar seguros de lo que no se ve, hermanos, estar muy seguros. Vemos hombres que se mantuvieron firmes en la fe a pesar de tanta dificultad que le presentó la vida, a pesar de los factores tan negativos que vivieron, hermanos, ellos permanecieron en la fe en Dios, porque Dios, mis hermanos, nunca nos abandona. Dios está con nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de turbulencia, en los momentos de tormenta, pero también en los momentos de triunfo, en los momentos de celebración, en los momentos en que tenemos proyectos, en que tenemos sueños, en que queremos hacer algo, hermanos. Ahí es donde está Dios en nosotros. Yo me acuerdo de un caso muy especial que comienza a narrarse en el Génesis capítulo 37 y hasta el verso 50.
la vida de un hombre íntegro, de un hombre traicionado, de un hombre apegado a Dios, de un hombre que sufrió. Vea usted los cambios de vida que tenía José, el hijo de Jacob, el hijo de Israel, hermanos. Vea qué vidas tan tremendas, hermanos. Yo me admiro de la forma que él vivió su vida. Desde un principio, en el Génesis capítulo 37, él le dijo a sus hermanos un sueño de que ellos le iban a servir a él. Y eso no les pareció a sus hermanos, causó el enojo, causó la furia. Y dice la escritura que lo vendieron, que lo echaron en una cisterna, lo dieron por muerto, lo quisieron matar, lo compraron unos errantes en el camino, lo llevaron a Egipto, ahí lo vendieron como esclavo. Lo compró un hombre llamado Potifar, lo llevó a su casa y ahí empieza, hermanos, los momentos aciagos, los momentos desagradables donde hay que mantener la fe. Y José era un hijo de Dios completamente, hermanos, dependiente de la voluntad de Dios, como lo vamos a ver en los capítulos posteriores. Vea la vida de José, hermanos. Yo acabo de volver a leer la vida de José. Y usted lo puede leer desde el Génesis 37:1 hasta el 50, capítulo 50, verso 26, cuando dice que José murió ya de viejo, hermanos. Este hombre, hermanos, es comprado por Potifar, lo lleva a su casa, lo pone a administrar su casa. La mujer quiere tener relaciones con él, José se niega a tenerla y la mujer lo acusa de que José quiso abusar de ella, hermano, y José es encarcelado. Ahí empieza, hermanos, las tormentas de la vida. Ahí es donde empieza, hermanos, verdaderamente lo difícil para él. Se ve encerrado, pero en el encierro, hermanos, la presencia de Dios estaba con él. ¿Por qué? Porque Dios nunca nos abandona, hermanos. Dios siempre está con nosotros, hermanos. Dios, hermanos, siempre procura mantenernos a flote en medio de las tormentas. Yo no sé cuántas tormentas tenga usted ahorita, si algún hijo descarriado, algún hijo que le está fallando, algún trabajo que usted perdió, o reprobó en el examen, o no entró a la universidad. Yo no sé, pero hay tormentas en la vida en donde debemos de actuar con fe. La fe nunca debe de caer, hermano. La fe nunca debe de aminorarse ni achicarse. Al contrario, hermano, si Jesús es el autor de la fe, tenemos que tener los ojos puestos en él, como ya hemos dicho muchas veces. Y José tenía los ojos puestos en Dios. Es encerrado José injustamente, hermanos, porque lo acusó una mujer de muy mala forma. Pero José revela un sueño a Faraón, hermanos, y bajo ese sueño Faraón hace sacar a flote a Egipto vía la sabiduría de José y vía cómo Dios manejó a José en su vida bajo su voluntad y cómo José vivió por la fe en Dios. José fue nombrado pues el segundo de a bordo de Faraón, hermanos. Usted eso lo puede leer, léalo, verá qué fascinante vida, hermano. Verá qué bonita vida. Yo lo invito, de veras, se va a gozar con la vida de este hombre José, hermano. Es un ejemplo muy bonito para nosotros de cómo mantener la fe en medio de la tormenta. Al final, José, hermanos, es premiado, honrado por Faraón, lo nombra administrador de todos los bienes, y este hombre salva a su familia, hermanos, de una hambruna tremenda. Su papá Israel, hermanos, junto con toda su familia, entran al pueblo de Egipto, también huyendo de la hambruna que pasó por su tierra, hermanos, y José, hermanos, después de llevar una vida tan difícil, después de llevar una vida tan llena de contrastes en la cárcel, encerrado, despreciado, humillado, vituperado, hermanos, caray, de veras que dice la escritura que muere en paz con Dios. Y si lee usted capítulo 50 del libro de Génesis, les hace sacar una promesa a los de Israel, hermanos, que cuando él muera no dejen su cuerpo ahí en Egipto, sino que cuando salga el pueblo de Israel se lleven su cuerpo ya muerto, cosa que pasó después, hermanos. Y dice la escritura que cuando muere y el pueblo sale de Egipto con Moisés por delante, dice que cargaron los huesos de José, hermanos. Qué bonito, hermanos, que José se mantuvo con la fe puesta en Cristo, en Dios, en nuestro Señor. Qué hermoso, hermanos, que pueda Él contarnos su vida, Dios contando la vida de José, para que nosotros nos demos cuenta cómo su mano protectora está sobre nosotros. Otro. Una fe que tuvo que sobrepasar muchas dificultades.
el apóstol Pedro. Un hombre rudo, un hombre pescador, un hombre hosco, un hombre con poca cultura, sí es cierto, pero un hombre que era sincero delante de Dios. Y a veces la sinceridad no basta para mantener la fe firme en el Señor. No, y yo digo que la sinceridad, porque podemos estar sinceramente equivocados en lo que pensamos, hermano. Podemos ser sinceros en nuestros actos, pero también ser sinceramente equivocados al ejecutar nuestros actos. Y es lo que le pasó a Pedro, hermano. Desde un principio el apóstol Pedro fue un entusiasta seguidor de Cristo. Un hombre que, hermanos, aparentemente, creemos en la Escritura, era un hombre arrojado por defender a Cristo. En una ocasión le dijo: no, Señor, yo voy contigo hasta la muerte, no permitas que te pase nada. Y Jesús lo reprendió, hermanos, y le dijo: apártate de mí, Satanás, fuera de aquí, ¿verdad? Entonces, hermano, Pedro nos da también un reflejo de una fe que fluctuaba, hermanos, de una fe que como que caminaba, pero que luego se estacionaba, hermanos. Sí, porque Pedro, hermanos, se atrevió a confesar bajo la dirección del Espíritu Santo a Jesús en Mateo capítulo 16, cuando le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado es Pedro, porque no te reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Ese era Pedro, hermanos. Pero ¿qué pasó con la fe? Cuando vino la prueba, cuando vino la dificultad, que aprendieron a Jesús, hermanos. Él estaba, sí cierto, en el lugar donde estaban compareciendo Jesús ante los sanedrines y los judíos, y él estaba ahí, y dice la Escritura que negó al Señor 3 veces, que se le acercó una mujer y que le dijo: tú andabas con él, ¿verdad? No, yo no lo conozco. Tú andabas con él, no lo conozco. Tú eras uno de ellos, no lo conozco. Y Pedro se fue molesto, enfadado, incluso dice la Escritura que hasta diciendo palabras que no eran de un cristiano, hermanos. Pero ¿dónde, hermanos, se dio la fe de Pedro? Cuando el Señor lo restaura, por ahí en el Evangelio según San Juan capítulo 20, cuando Jesús se le va y se pone enfrente de él y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro le dice: sí, Señor, te amo más. Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te amo más. Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, te amo. Bueno, pues apacienta mis ovejas, refírmalas. Y vemos a un Pedro, hermanos, a partir de ahí, a partir de Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés, un Pedro cambiado, hermanos, a pesar de tantas dificultades, a pesar de tantas cosas tremendas que le pasaron, hermanos, el Señor mismo lo encauzó por el camino de la fe. Nuevamente, hermanos, volvió a tomar esa vida, porque había una promesa de Dios de que a él le iba a dar las llaves del Hades, del reino de los cielos, del reino de los cielos. Y Pedro, valientemente, ya lleno de fe, el día de Pentecostés, capítulo 2 del libro de los Hechos, se pone a predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor, hermano, que la fe lo impulsó a levantarse cuando el pueblo decía: estos están llenos de mosto, estos están embriagados. Y Pedro se levanta en el libro de los Hechos, capítulo 2, ya se los he predicado yo algunas veces, de el capítulo 2 del libro de los Hechos, todo el capítulo 2, y se va a dar cuenta de cómo Pedro, hermanos, predica el Evangelio lleno de fe. Incluso le dice: ustedes mataron al autor de la vida. Y la gente le pregunta, que al oír el sermón tan hermoso de Pedro, hermanos, acerca de la vida y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de su resurrección, preguntaron que si qué podían hacerle. Y Pedro dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 38, arrepentidos y convertidos, ¿sí? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí es donde se demuestra el temple, hermanos. En el medio de las cuestiones oscuras, en medio de las pruebas, en medio del monstruo de las 1000 cabezas, hermanos, que se nos presenta como enemigos, en medio de los problemas, en medio de las Goliaths tan grandes, esos gigantes tan tremendos. Algún día vamos a predicar acerca de Goliat, cómo lo mató David, ¿verdad? Pero en medio de esos Goliaths, en medio de todas esas multitudes que estaban en contra del cristianismo, Pedro se levanta lleno de fe.
Y es lo que necesita el cristianismo ahorita, hermano. Levantarnos con fe, levantarnos decididos a defender nuestra fe y a propagar nuestra fe para que este mundo cambie. Es cierto, la pandemia nos hizo cambiar. La pandemia, hermanos, nos tiene hostigados. La pandemia, hermanos, este virus cambió la vida del mundo, pero Cristo Jesús puede cambiar también la vida del mundo. Si usted quiere, si usted le permite entrar en su corazón y si usted le permite que cambie su fe, una fe irracional, una fe natural, una fe que no agrada a Dios, por una fe en Cristo Jesús. Esa es la fe que Dios quiere para que nosotros podamos caminar y podamos, pues, salir adelante, hermanos, definitivamente. Por eso este grupo de cristianos, por eso nosotros, hermanos, vivimos por la fe, hermanos. Puestos, pues, hermanos, firmes en el ancla de la eternidad que es nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerles un pasaje bíblico muy importante, muy bonito. Quise usar esto como contexto para entrar en la predicación. Apenas vamos a entrar en la predicación, llevamos 15 minutos y medio. Esto sucedió, hermanos, de una manera muy tremenda. Quiero llevarles al Evangelio según San Juan, capítulo 8, versos 23 en adelante. Póngale una pausita por ahí para que coteje esta escritura, por favor. Y ahí vamos a centrarnos también cómo Jesús, a pesar de que a veces decimos que tenemos fe y dudamos, nos reprende. Reprendió a los discípulos. Vamos a ver qué pasó aquí. Mateo capítulo 8, verso 23 dice: y entrando en la barca el Señor Jesús, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y dijeron sus discípulos, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, Señor, sálvanos que perecemos, nos vamos a morir, Señor, vamos a morir ahogados. Verso 26, y Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué situación tan tremenda? Dice la escritura que subieron en la barca, Jesús y sus discípulos siguiéndolo. Porque un discípulo verdadero siempre sigue a Jesús, hermano. Si usted y yo declaramos en nuestra vida y nos hemos convertido en discípulos de Jesús, tenemos que seguirlo a Él. Tenemos que seguir sus pisadas. Tenemos que dejar el mundo atrás. Tenemos que dejar las tentaciones atrás. Tenemos que dejar las cosas que no le pertenecen a Dios atrás y seguir a Jesús. Pero cuando van siguiendo a Jesús, dice la escritura que se levanta en el mar una gran tormenta, una gran tempestad. Hermano, imagínese una tempestad en el mar, en una barca, el impacto que tiene en nuestra vida, el miedo, el temor, el pavor. Sí, de por sí, que a veces que estamos aquí en tierra firme y se sueltan unas tormentonas con unos rayotes tremendos, con unos truenos y no hayamos dónde escondernos. Ahora imagínense cuando está la gente en medio del mar. Y es una tempestad tan grande que, hermanos, las olas rebasaban la barca. O sea, las olas le pasaban por arriba a la barca. Empezaron a mojar, empezaron a asustarse, empezaron a tener un gran temor. Las olas, hermanos, el mar impone. Imagínense una ola que venga fuerte. Yo me he metido al mar y cuando viene una ola grande, para afuera luego. No, pues el mar hay que tener respeto, hermano. Hay que tener mucho respeto, ¿verdad? Pero dice la escritura que a pesar de todos esos factores climáticos, de todas esas cuestiones que estaban pasando, el mar embravecido, la tempestad grande, dice que Jesús dormía. Mientras ellos se preocupaban por sacar el agua de la barca, por cubrirse del agua, por no volcarse, preocupados, nerviosos, alterados. Dice la palabra de Dios que Jesús dormía. ¿Y por qué dormía Jesús? Porque estaba cansado, hermano. Jesús también, hermanos, era como uno de nosotros. Era hombre. Es Dios mismo, sí. Pero también se cansaba, hermanos. Tenía hambre, bebía, comía.
tenía, hermanos, los mismos sentimientos que nosotros. La Escritura dice muy claramente que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, Romanos 9:5, Colosenses 1:9, que en Él, sí, en Él está toda la plenitud de la deidad. Pero en este momento vemos a Jesucristo, hombre, durmiendo. Y luego dice, en el verso 25, dice que los discípulos se asustaron tanto, cayeron en un pánico, que vinieron a Él. Y Señor Jesús, despiértate, Señor Jesús. Dice que lo despertaron, desesperados, hermanos, ya se veían ellos en el mar, tragados por los tiburones, en el mar ahogados, ya se veían en el mar naufragando, qué sé yo, hermanos. Tuvieron miedo, tuvieron mucho temor, hermanos. Y le decían, Señor, despiértate, Señor, por favor, sálvanos que perecemos. ¿Por qué fueron a Él, hermanos? Ellos eran los pescadores rudos. Ellos eran gente que estaba acostumbrado a esas situaciones. Pero quizá, hermanos, dice la Escritura que vino una gran tempestad, o sea, que rebasaba, ¿sí? Rebasaba los límites de las fuerzas de ellos, rebasaba los límites de la resistencia de ellos. Miren, hermanos, un pescador rudo sabe cómo solventar una situación en el mar, pero esta vez rebasó todos los límites esta tempestad. Se asustaron, hermanos, se asustaron y acudieron a Jesús. ¿Por qué acudieron a Jesús? Porque habían sido testigos de su poder, habían sido testigos de su maravilla, habían sido testigos, hermanos, de quién era Jesús, hermano, y sabían muy claramente que yendo a Jesús, Él nos iba a rescatar, hermanos. Así pasa en nuestras vidas, hermanos. Hay cadenas impetuosas, hay mares que azotan contra nuestra vida. Esos mares son problemas, esos mares son cosas tan difíciles de enfrentar que tenemos que ir directamente al Señor Jesucristo para que nos rescate, hermanos. Porque parece que vamos a perecer, parece que vamos a decaer, parece que vamos, hermanos, a abandonar el barco, o parece que vamos a morirnos. Por eso vamos a Jesucristo. Él nos dice muy claramente, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo os haré descansar, Mateo 11:28. Y ellos buscaban, hermanos, a su refugio, ellos buscaban a su Salvador, y ellos buscaron a Jesucristo, porque sabían muy bien quién era Jesús. Verso 26, Jesús les responde y les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y es lo que, hermanos, si Jesús estuviera enfrente de nosotros y nos asustamos con un problema o hermanos, perdemos el piso de la fe ante cualquier situación adversa o ante los miedos, ante los temores, Jesús nos iba a preguntar, ¿por qué temes, hombres de poca fe? ¿Por qué temes si yo estoy contigo? ¿Por qué temes si yo prometí estar todos los días contigo hasta el fin del mundo? Así dice la Escritura. Mateo capítulo 28, verso 20. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con Jesús no hay temor, hermano. Con Jesús hay seguridad. Con Jesús, mis hermanos, estamos en muy buenas manos. Y ellos estaban en muy buenas manos, pero se les olvidó. Los factores externos hicieron que lo interno, lo espiritual, se perdiera en ese momento. Van a Jesús y Jesús los recrimina y le dicen, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces dice que Jesús se levantó y reprende los vientos y al mar y se hizo una gran calma, hermanos. Jesús es el único capaz, hermanos, de reprender las tormentas de nuestra vida. Es el único capaz de ponerse enfrente de nosotros y decir, ten fe, no temas, que yo soy el Señor tuyo, que estoy a tu lado. Él es el único que puede detener nuestras ansias, nuestras ansiedades, nuestros miedos, nuestros temores, hermanos. Todo eso, hermanos, yendo a nuestro Señor Jesucristo con fe. Por eso yo empecé esto diciéndole en Romanos capítulo 1, verso 17, en la parte última, en la parte B, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Y usted es justo porque ha sido justificado por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Todos aquellos que hemos sido justificados somos llamados justos, hermanos, justos. Y tenemos un gran aliado, tenemos, hermanos, a un gran Señor en nuestra vida, que es nuestro Señor Jesucristo. Bendito, bendito sea por todos los siglos de los siglos. Amén. Y dice que Jesús reprende esa tempestad y se hizo la calma, se hizo la bonanza. Cuando eso pasó, hermanos,
los hombres se hacen preguntas. Primeramente dice que se maravillaron. Dice que los hombres se maravillaron y entre ellos decían, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Aquí pasa algo. Estos hombres habían sido testigos de todo lo que Jesús hacía. Levantó paralítico que metieron por... no echaron, que metieron por el techo. Levantó un paralítico que estaba en el estanque de Betesda. Vieron que hizo ver a los ciegos. Vieron que resucitó a Lázaro. Vieron que resucitó al hijo de la viuda de Nahum. Vieron grandes cosas, hermanos. Pero este es el momento. Tenían cierta inseguridad sobre la persona de Cristo. Aún Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero, hermanos, al ver aquella situación tan tremenda, de que el Señor con un solo movimiento, si usted quiere, me imagino que puso la mano así contra el viento y le dijo, te reprendo, viento, vete de aquí. Se maravillaron y decían entre ellos mismos, ¿quién es este hombre? Pues los tenía confundidos. Los tenía confundidos, que aún el mar le obedece. Hermanos, necesitamos conocer más a Cristo. Necesitamos acercarnos más al Señor para no hacer esas preguntas como los discípulos de quién es este hombre o qué está pasando. Necesitamos, hermanos, conocer a Jesús por medio de la Escritura, conocer a Jesús por medio de la vivencia con Él a diario. Necesitamos conocer a Jesús a diario, hermanos, viviendo con Él, caminando como Él, siguiendo sus pisadas, para no hacer esta pregunta como los discípulos. ¿Quién es este hombre que aún los vientos le obedecen? El mar le obedece. Y cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro unos endemoniados que salían de los sepulcros. Esa es otra historia ya. Después de que el Señor reprendió los vientos, después que el Señor dio la calma, esa es una señal para nosotros, hermanos. Que después que pasamos el momento difícil, no sé qué momento difícil, hay gente sufriendo ahorita, hay gente que busca respuestas, hay gente que vive en desasosiego, hay gente que las tempestades de la vida, como a José, como a Pedro, como al mismo Pablo, hermanos. Pablo sufrió muchas tempestades en su vida, pero él se mantenía firme, él mantenía esa fe en Cristo Jesús, hermanos. Como aquel Jeremías, hermanos, aquel profeta del Antiguo Testamento, a pesar de haber sido arrojado a una cisterna llena de cieno, como dice la palabra de Dios, se mantuvo firme en la fe, porque tenía los ojos puestos en el Señor Altísimo y Dignísimo, nuestro Dios eterno. Y podemos ver muchos ejemplos, hermanos, de que la fe en Cristo Jesús hizo que todos esos temores fueran echados fuera, hermanos. Tomemos en cuenta esto, pues, que Jesús está con nosotros. De que Jesús es más grande que todo lo que nos pueda pasar, hermanos. Porque dice la Escritura que para Él nada hay imposible. Lucas capítulo 1, verso 37. Sí es cierto, para Él nada es imposible, hermanos. Hay gente que dudó del Señor Dios Todopoderoso. Vemos a Saraí y a Abraham. Cuando Dios les dio la promesa de que iban a tener a un hijo, su fe como que no les alcanzó para entender la magnitud de la promesa del Señor. Sí es cierto, ya Saraí tenía como unos 85, 87 años y Abraham también tenía como unos 90, 95 años, ¿verdad? Pero su fe, hermanos, no le permitió ver la promesa de Dios. Esa fe, hermanos, que los hizo reírse incluso cuando Dios les dijo, van a tener un hijo. Y dijo Sara, pero ¿cómo pues? Si yo ya estoy mayor, ya estoy vieja, ya no tengo ni siquiera deleite de mi esposo. Y se rieron, hermanos. Dios es en serio, hermanos. Dios actúa en serio. Cuando Dios da una promesa, Él está firme, hermanos. Él no fluctúa. Él se mantiene firme, fiel, hermanos. Por eso hay un libro muy bonito que se llama Otto Fidelidad, que a mí me encanta, es el 1930 de nuestros himnarios. Me encanta, me fascina, hermanos. Por eso la fe, hermanos, debe permitirnos ver a Jesús aún en los temores,
aún en las dificultades, aún, hermanos, en las tormentas, en el centro del huracán, en el centro de la violencia, hermanos, en el centro de esta pandemia, en el centro de esta crisis, hermanos, tenemos que tener fe en Jesús. ¿O le ha faltado algo a usted? ¿Le ha faltado algo? No le ha faltado nada, hermano. ¿Sigue usted en su camino cristiano? ¿Sigue usted en su carrera cristiana? ¿Aún tiene su trabajo, hermanos? Y los que perdieron el trabajo, el Señor los ha ayudado a solventar la situación, hermanos. Aún, hermanos, entonces debemos de permanecer y no despertar al Señor Jesús y decirle: Señor, sálveme que perezco, sino al contrario: Señor, tengo fe en ti, Señor, tengo fe en que esto va a pasar, tengo fe en que tú, Señor, estás por delante de mí, tengo fe, Señor, en que venceremos, porque dice la Escritura que nuestra fe ha vencido al mundo. Qué bendición tan grande, hermanos. Los discípulos pasaron la prueba dudando, pasaron la tempestad llenos de miedo. Nosotros, hermanos, pasemos con la victoria en Jesús. Este himno que van a escuchar ustedes se llama Fe, la victoria es. Es muy bonito, escúchelo, verá, después de que le pasemos este mensaje, que debemos de confiar en el Dios Todopoderoso. Debemos de estar, hermanos, nuestra fe puesta en Jesucristo, nuestro Señor. Por eso dice la Escritura, yo este versículo lo tengo tatuado en mi vida espiritual, lo tengo, hermanos, como un tatuaje hermoso, porque hay versículos que se tatúa uno, hermanos, espiritualmente hablando. Yo no tengo ningún tatuaje en mi cuerpo, ¿no? Pero yo tengo esta Escritura, hermanos, Hebreos 11:2. Usted me lo ha escuchado mucho predicar porque me agrada, me encanta declararlo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Bendito sea Jesús. Qué bendición tan grande, hermanos. Hermanos, muchas gracias por escucharme, por escuchar este audio. Nuestra próxima prédica va a ser acerca de la Navidad. Vamos a tener un programa de Navidad por audio también. Y una bendición muy grande haber estado con ustedes, hermanos. En verdad que es un privilegio enorme, precioso, hermanos. El Señor es nuestro Señor, es nuestro pastor. Y dice la Escritura que nada nos faltará. Por eso debemos estar siempre apegados a la palabra de Dios, asidos de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestro Salvador y es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que, hermanos, bendiciones para todos, un abrazo grande. Mi esposa no pudo estar otra vez con nosotros por diversas ocupaciones. Les envío un saludo y gloria al Señor Jesucristo, que en medio de la tormenta está con nosotros. Un abrazo para todos, hermanos. Las pisadas del Maestro quiero seguir, en pos de mi Rey y modelando por él mi carácter, canto con gozo al Señor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Yo he decidido seguir a Cristo.